¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tenemos un programón. Hoy en Detrás del Éxito nos acompaña un empresario que ha estado detrás de marcas, desde los juguetes Fiori hasta productos de consumo como Carbón Arizona, gafas para sol, productos Goya. Combina industria, tradición y sobre todo evolución empresarial. Quiero darle la gran bienvenida al gran Lucho Gandolfo Raffo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa introducción, esa presentación. Claro, a la velocidad que tú vas relatando, redactando, transmitiendo, he regresado a que cuando yo estaba en primaria, mi papá se jubiló de la maderera Ostolaza después de 38 años de trabajar y ser el apoderado y hombre de confianza de este magnate maderero. Es que con su liquidación puso una librería en Lince, en el Jirón Rizo 131, y trabajé 6 años ahí con él. Entonces ahí comencé mis primeros negocios. Porque en el colegio el profesor decía, mañana traigan todos una lámina de los virreyes, y todo el mundo volteaba como Manolito, el de Mafalda. Gandolfo, me traes una lámina. Entonces yo al día siguiente llegaba con las 40 láminas y me ganaba pues con unos cuantos cobres por lámina, y así el lapicero rojo y el azul y el no sé cuántos, los plumones y no sé qué. Entonces pasó un señor, Eleodoro Casanova, que vive, tiene 98 años, el mayor filatelista, estampillas, y en la librería le decía a mi papá, Lucho, eran amigos del movimiento familiar cristiano. Entonces acá tienes el Colegio Merinol, acá tienes el Alfonso Ugarte, acá tienes el Melitón Carvajal, y todos ellos son futuros potenciales coleccionistas. Entonces mi papá le decía, vendo artículos de oficina, vendo textos escolares, vendo juguetes, un rubro más no puedo. Y un día mi papá me mandó Studium al Girón Camaná de Carbone, que lo conocía, Andrés Carbone Obradovich, a recoger un pedido. Entonces cuando llego me dicen, en media hora está listo. Entonces me puse a caminar por ahí y llego al Girón Cusco, paseando, o sea, yo chiquillo, escolar, ¿no? Primera, segunda, tercera vez que iría al centro, y veo Filatelia Casanova. Entonces me puse a ver la vitrina y justo llega el tío Leodoro y me dice, por fin te decidiste. Yo te doy todo en consignación, tú lo vendes, 40% de margen sin impuestos exonerados. ¿Qué tal negociazo? Consignación, sí. Todo. Entonces, desde quinto de primaria, que yo nunca más le volví a pedir propina a mi papá. Y era de todos mis amigos el que más billete tenía en el bolsillo. Lucho, el emprendimiento, el hacer negocios siempre ha corrido por tu sangre, por tu venas. Sí, en honor a la verdad, sí. O sea, en mi casa nunca sobró el dinero y había que de alguna forma ver de dónde, ¿no? Conseguir. Y somos 3 hermanos. Mi hermano Pepe, de la de Lima, él ha trabajado en varios lugares y él es una de las personas a la que me debo. Porque cuando entró a trabajar a Monterrey, de comprador de juguetes, entonces en la época de la calcomanía Ahorro es Progreso, entonces tú sacabas una calcomanía roja, no circulabas lunes y miércoles, la blanca era martes y jueves, celeste sábado y domingo. Entonces con su jefe, el señor Ricardo Fiorani, quedaron tú la blanca, yo la roja, y el señor llegaba a recogerlo a mi hermano de la clínica americana donde vivía, a la cuadra 26 de Salaberry. Y en más de una oportunidad yo salía con mi bicicleta al centro, a la Villarreal, desde la 26 de Salaberry, 5 o 6 kilómetros más o menos de recorrido, lo que en realidad parece mucho, pero el cletero una vez que entra no es tanto. La rabia se hace corto. Sí, me hacía 40 kilómetros diarios. Mi hijo mayor hace 60 ahora, pero ya por competitivo, en una de carrera. Entonces, bueno, preparada, ¿no? Profesional. Entonces, un día, saliendo de la Villarreal al mediodía, como a la 1, me voy por el Jirón de la Unión, por el Comercio, a la Victoria, porque yo me dedicaba a los artículos deportivos. Polos, buzos, ¿no? Shorts deportivos para jóvenes. Y después de almuerzo, entra Fiorani, ellos que estaban en el pasaje Acuña, en media cuadra del Comercio, y le dice a Pepe, a mi hermano, Gandolfo, ¿es posible que yo haya visto a tu hermano en bicicleta por acá por el centro? ¿En el Girón? Ah, sí, ¿a qué se dedica? Bueno, él estudia en la Villarreal y se cacholea con artículos deportivos. Quiero hablar con él. Mañana 8:30 acá.
¿Qué, Lucho? O sea, tú comprabas y revendías los productos. Claro, O comerciante. sea, por pasadita mano ganabas ahí tu marca. Sí, sí, sí. Ok. Que no era poco. Y muchas veces los colegios, con la calcomanía, el dibujo, el emblema, no solamente del colegio, sino a veces un distintivo, ¿no? O sea, los Tigers, ¿no? The Lions, que, bueno, un amigo de mi hermano le mandaba dibujos de la universidad en Puerto Rico, no me acuerdo el nombre, pero es la segunda ciudad después de San Juan, que queda al norte, que yo he estado, ¿eh? Una maravilla, Puerto Rico. Bueno, la cosa es que Mayagüez. Entonces, mi hermano llega en la noche a la casa y me dice, te afeitas, te cortas el pelo, te presto mis zapatos, mi terno, mi corbata, te cortas las uñas, no sé qué, pero mañana estás a primera hora, porque no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Mañana, mi jefe, quiero hablar contigo. Así que me overjolé y llegué hecho un dandy, ¿no? Y claro, yo andaba pues una lucaza, pues en la Villarreal, no necesitaba yo mayor presentación, ¿no? Entonces, Fiorani me dijo, Lucho, ¿qué tal? ¿Cuánto gusto? Oye, ¿te viste en bicicleta? Y tú, así. Claro, no nos habían presentado, entonces él por la cara sacó, es el hermano de Pepe. Y yo, él es el jefe de mi hermano. Entonces, me dijo, ¿tú sabes lo que es el carbón vegetal? Sí, le digo. Bueno, en Suiza, aquí, allá y acullá, los autoservicios venden bolsas, carbón vegetal en bolsas. ¿Aceptas el reto? Sí, claro, ¿cómo no? Le digo. Entonces me fui. Me dijo, date tu tiempo y me presentas un prototipo, ¿no? Y me fui donde un amigo al que me debo, Heinz Otto Ernst Astorga, que ha fallecido recientemente hace unos 8 meses, no más de un año, que él tenía un taller de carpintería en Canto Grande, uno de los pioneros de San Juan de Lurigancho por el CRAS allá. Y entonces le digo, Heinz, él ya era proveedor de un producto en Monterrey que se llamaba ¿Qué me falta esta semana en mi cocina? Y era una tablita de triple con un chino con su hacha, ¿ya? Persiguiendo un chancho, ¿ya? Era un vacilón el dibujo. Mi hermana fue la que hizo el diseño, porque ella es diseñadora gráfica. Y salía pues azúcar, orégano, no sé qué, y un palito que con el clavito que se ponía. ¿Nunca lo han visto? Bueno, un producto estrella. Y entonces me voy a Heinz, que él trataba con mi hermano en Monterrey, mi hermano le compraba, y mi hermano me decía, ha llegado aquí un personaje. Entonces él a veces iba a la casa. Y un día nos los encontramos por la avenida 2 de Mayo, por Wong, ¿no? En San Isidro. Y él me lo presentó. Un día un amigo me invita al Regatas y me encuentro con él y nos pusimos a conversar. Cuando me sale el negocio del carbón, al toque fui donde él y le dije, Heinz, me han ofrecido esto. Te has sacado la lotería. Lucho, estamos hablando hace 50 años. Sí, año 76, definitivamente. ¿Ya? Entonces me dijo, te presto un espacio en mi local en Canto Grande. Te asesoro con la mano de obra, ¿no? O sea, porque hay que tirar la AMPA y la... En esa época era engrapadora de alicate. Ahora es prohibido la grapa en autoservicio, en alimentos. Y ahora es cocedora. Y así me dijo, la balanza, el espacio, techo, te lo presto. Porque él en realidad, agradecido de mi hermano y del apoyo que le había dado con sus productos. Y entonces voy con mi prototipo y se le enseño pues a Fiorani y me dice, enséñasela, o sea, lo llama al comprador y le dice, Pepe, o sea, mi hermano era Pepe y el segundo, Pepe Hermosa, le dice, atiéndelo, es el Gandolfito, el hermano de Pepe. Ah, ya, cómo no. Te tiré números todo y me dio una orden de compra de 200 bolsas de 5 kilos. Con una orden de recojo de la bolsa del envase de Monterrey, de la carretera central, donde ahora queda el almacén central de Wong, te recogí las 400 bolsas porque había que poner una dentro de la otra, porque si no se rompía, porque el carbón tiene puntas. Lucho, o sea, en ese momento el carbón se hacía casi de forma artesanal. Hasta casi hoy, que mis socios Fosforera Peruana le han encargado a un ingeniero creativo mecánico una máquina, bueno, que yo ya la había visto en Sao Paulo, en Santa Cruz y en Asunción,
una máquina embolsadora, Ujú. que en realidad O es sea, la una la tolva. embolsadora sí es, digamos, mecanizada, pero En aquel entonces, el carbón, ah, la materia prima es casi absolutamente artesanal. artesanal, absolutamente, sí, Yo he tenido la oportunidad de visitar sí. tu fábrica, Ya, pero eso ya es el almacén, el almacén, que son sí, en o sea, Antares, recepción de mercadería ya terminada. La ujú, producción se hace en el campo, en el campo. al pie del árbol, donde están Ujú. los árboles secos que se pueden convertir en carbón, ¿no? Nunca el O sea, verde. esas rumas de carbón, de ahí pasa a ser el embolsado. Claro, me imagino que cuando dices la roma de carbón es al cerro de mercadería a Ujú. granel Sí. antes de ser trabajada. Cuando se trabaja hay que separar eh, la carbonilla, el cisco, los finos y las impurezas, porque pueden venir pedazos Ujú. de o piedritas o pedazos de arcilla, que es el revestimiento del horno de carbón, que se desprende a la hora de tirar lampa y en sacar pasa todo. Como que también puede venir una lagartija, un alacrán y hasta una Así hay que culebra hacer todo un y una proceso de tarántula. selección. Sí, claro, hay que hacer una selección. Sí. Interesante. Qué buen ambiente, ¿eh? Me encanta aquí ahora en lo que estamos. ¿Eh? Oye, Lucho, interesante los inicios de Carbón de Arizona, pero vamos a hablar sobre todos tus emprendimientos. Eh, Vamos a hablar sobre la marca Fiori de juguetes. ¿Cómo no? ¿En algún momento tú creíste que los juguetes iban a dejar huella en toda una generación o varias generaciones? Resulta pues de que cuando Fiorani me dice lo del carbón y me da una orden de compra de 200 bolsas y le cumplo, cuando voy a cobrar, a los 8 días, había una tarjetita de Fiorani: Lucho, pasa por mi oficina que quiero hablar contigo. Yo dije, pucha vida, ¿qué pasó? Y me dice Lucho, ¿puedes, aceptas una orden de compra de 2.000 bolsas? Sí, claro, ¿cómo no? Entonces me dio una orden de compra de 2.000. Preparé las 2.000, las entregué. Heinz me prestaba su camioneta y en su camioneta entraban 300 bolsas. Entonces eran varios viajes del Lurigancho a la carretera central y yo lo hacía. A veces con un amigo, con la misma hermana de Heinz, que ahora es doctora en ciencias políticas en la Universidad de Portland en Estados Unidos, Gisela. Yo le agradezco mucho a todos ellos. Y cuando voy a cobrar mis 2.000 bolsas, otra tarjetita y me dice, ¿aceptas 3 órdenes de 2.000 cada una? Claro, porque las primeras órdenes para 60 tiendas Monterrey era para llenar canal. Entonces necesitaban 2.000 para reponer y otras 2.000 para el stock en la carretera central. Y de ahí sucesivamente. ¿Y para qué? O sea, funcioné, no les fallé. Y un día, este comprador, que era de productos de camping y juguetes, que había sido el asistente de mi hermano, me dice, Luchito, ¿tú sabes lo que es una soga de saltar? Sí, claro, le digo, por supuesto. Bueno, no tenemos un proveedor de sogas de saltar. ¿Aceptas el reto? Claro, ¿cómo no? Me fui donde Heinz y le digo, ahora me han dicho soga de saltar, yo te hago los mangos. De un palo de escoba, un palo de madera de escoba, lo ponía en el torno, lo marcaba y lo torneaba y sacaba un mango y el 2 y el 3 y el 4, después lo serruchaba y sacaba pues de cada palo unos 8 o 10 mangos y así su personal pues con varios tornos a la vez así. Entonces le presento pues el prototipo. Excelente, me dice Pepe Hermosa. Y entonces pasa Fiorani y me dice, Luchito, bien, ¿ah? Y entonces Pepe Hermosa le dice, pero ¿y qué nombre le pondríamos al producto? Y Fiorani me dice a mí, tu hermano Pepe es el nombre. Entonces llego a la casa y le digo, Pepe, este es el prototipo. En un cartón impreso, mi hermana hizo el diseño, toda la nota, con un blister, o sea, una lámina de plástico al calor, que lo absorbe por unos huequitos, ¿no? Es un sistema de envasado. Y Pepe, mi hermano, agarra y dice, canguro. Entonces salió el producto con canguro. Pero tuvo un tremendo éxito. Esta soga de saltar canguro. Entonces, sí, barnizado. Canguro, Y me qué dice, buena. y el comprador me dice, ahora necesitamos una, es más ya para gente adulta, ¿no? Una para la chiquititud. Ah, ya, ¿cómo no? Hablo con Heinz. Y me dice, ya pues los pintamos, ¿ya? En vez de barnizado, ¿ya? Naranja, amarillo, verde y rojo, ¿no?
Entonces me dio una orden de compra de 2.000, 500 de cada color. Y comenzó... y entonces, ¿y qué nombre le ponemos? Pepito es el nombre. Mi hermano, José Francisco, lo máximo. Ayer fue el bautizo de su nieto. Entonces, le digo, Pepe, ¿y ahora este producto, nombre? Cangurito. Entonces le pusimos Cangurito, ¿ya? Y éxito total, ¿ya? Éxito total. Entonces yo era caserito en el mercado central porque tenía que comprar soldaditos, porque del cuero salen las correas, o sea, me encargaron así bolsitas de soldados, o sea, cowboys contra piel rojas. Entonces, ataque. ¿Cómo es? Emboscada en el oeste. Después casco alemán americano, combate, ¿no? Y era una tira de cartón doblada y una bolsita con los soldaditos de plástico abajo, ¿no? Entonces, en una de esas yo había visto unos mangos de plástico soplado, no inyectado, ¿no? Entonces, cuando ante el éxito del canguro y del cangurito, me dicen, ahora necesitamos una soga de saltar berreta, o sea, ya para el Populorum, batalla, y olvídate el blister, bolsita nomás. Entonces, en Alberto Horta Coronel, se llama la tienda esta en el Mercado Central, por donde se incendia cada rato, por Mesa Redonda, ahí a media cuadra. Entonces voy, veo, y necesité pues un camión para transportar pues 2.000 de estos mangos soplados, ¿no? Y Heinz, o sea, con una vela, o sea, lo metía y por el otro lado hacía un muñón a la hora de quemarlo y ahí se quedaba. Y me voy donde Pepe y le digo, Pepe, me han pedido esto, canguro. Me pidieron otra, cangurito. Y ahora esta berreta, nombre, Saltamonte. Éxito total. Entonces de ahí salieron los soldaditos y con el tiempo con el tiempo salió unos rompecabezas y paralelamente había habido un asistente de mi hermano en Monterrey que se lo jalaron por creativo a una hija de Baza, INR Andina, Alberto Thyssen. Entonces él también por su cuenta hacía unos rompecabezas, hacía unas cuantas cosas, pero al pasar de tiempo completo aquí a tiempo completo acá, ya no le quedaba mucho tiempo para este cachuelo, que eran sus juguetes, ¿no? Entonces, mi hermano me dice, búscalo a Alberto, que le decían Choclo, le digo, oye, me han dicho que hagamos una olla común y, bueno, robustecemos la cartera de productos. ¡Perfecto!, dijo. Y comenzamos a trabajar juntos. Y con el tiempo... ¿Y ahí qué juguetes hacían? Sin marca. Era, o sea, simplemente el nombre del producto, la denominación. Razón social, mi nombre, persona natural. Proveedor, Luis Gandolfo. Pero, con el tiempo yo entro a la ESAN, entonces me voy preparando, después de la Villarreal, y había después que comenzar a tomar las cosas de una forma profesional y ya a meterte a competir con los Big Boys, que eran Baza, que eran otros, ¿no? Estaban prohibidas las importaciones. Entonces, tenía yo esa ventaja y cuando ya habían varios productos, ¿no? Y estaba Hermosa y estaba Fiorani, un día nos reunimos y dijimos, vamos a constituir una empresa para juntar... Y ahí constituyes Fiori. Claro. ¿Y por qué Fiori? En agradecimiento a Fiorani. A todo su apoyo. Entonces, cuando nacen los hijos de Alberto Thyssen, el papá, que en paz descanse, dice, ¿y ninguno de ustedes le ha puesto Fiorella a su hija en agradecimiento al éxito que han tenido con Fiori? Entonces yo era soltero, todavía no conocía a Claudia. Le dije, don Alberto, el día que yo tenga una hija, se llamará Fiorella. Mis hijos son Salvatore, Fiorella y Luigi. Oye, Lucho, sumamente interesantes las historias que me cuentas. La verdad que estamos tan emocionados y hace un calor acá que estamos acá sudando. La gota gorda, feliz. Tengo que cambiar de camisa. No, oye, Lucho, ¿cuál ha sido el juguete más icónico que ha tenido Fiori? Millonario. Millonario. Sí. La historia es muy simpática. Bueno, muchas veces pues ante las crisis surgen las ideas y surgen los inventos, ¿no? Entonces, así como confiaron en nosotros, Monterrey, como decía Fiorani, el comprador, ¿no? Que nos encargaron las sogas de saltar, nos encargaron los rompecabezas,
comenzaron a venir una serie de ideas, porque ellos viajaban a Suiza, eran asiduos a una cadena. Es más, la cadena Migros de Suiza era asesora de Monterrey, y los dueños de Monterrey eran 3 señores suizos: Mollinier, Martins y Judy. Entonces ellos traían catálogos y traían fotos y videos y no sé. Entonces se lo dan, lo que era juguetes, a Fiorani, Fiorani a... Y así un día apareció un juguete que se llamaba el relojito, complicado de hacer, todo de madera, y así el identikit, eran 9 cubos, ¿no? De madera con sus cartulinas, que era la nariz en común a las 6 caras. El cura, el juez, el asesino, el sospechoso, y no sé cuántos. Y era un juguete exitoso, ¿no? Y así los rompecabezas, y se segmentaban. Educación inicial, ya primaria, jóvenes, y después ya llegamos a hacer uno de 100 piezas que en realidad eran 99, porque no se podía lograr la pieza número 100. Y era muy laborioso, o sea, había que conseguir el cartón, había que troquelar por partes. Que era un juego de mesa, millonario. Y entonces hay una familia de apellido Larraviur, que eran, el señor era Eduardo Larraviur del Campo, era hacendado en Piura. La reforma agraria le quitó la hacienda. Eran 7, 8 hijos, que hasta el día de hoy me los encuentro. Y la familia se organizó, un hermano se lo llevó a Nueva York a que respire tranquilo. La familia se encargó de los hijos, la señora, amigos de mi familia, y un día apareció el señor desterrado por voluntad propia a Nueva York, y allá había jugado Monopolio con su familia, ¿no? Y dijo, pero el Monopolio es un juego interminable, mejor inventemos uno que cuando llegas al millón, ganaste. Y le puso el millonario. Y fue el juguete más exitoso de Fiori, que hasta ahora existe y está en el mercado. Lucho, ¿y qué tiene que tener una marca, no sé, el branding, para que quede así grabado en la retina y en los corazones de la gente, de generación tras generación? Ya, en el 81, cuando estudié en Lesan, nunca me voy a olvidar mi profesor Alejandro Toledo Manrique, no sé si lo conocen, hablaba de las marcas. Sí, y muy buen profesor. Y muy buen profesor. Yo quisiera irlo a visitar, pero no se puede hasta el momento. Y él, con el profesor Jorge Talavera, que ahora es el decano, me parece, de la USIL, y otro profesor, Carlos Tejado Giro, hablaban de la marca. Y la marca necesita 7 requisitos. Uno de ellos, corta, Fiori. Fácil recordación. Y después que dé la idea de lo que está dentro, que sea una marca exportable, así son 7 requisitos. Bueno, yo con el tiempo me convertí en profesor de marketing, de un instituto que ya no existe. Y entonces estas cosas pues yo las tengo bien grabadas en la cabeza porque son vigentes y eternas. No cambia. Le podrán agregar a las 4 P's una D de distribución, lo que tú quieras, pero básicamente el marketing mix es el mismo. O sea, el nombre tiene que ser cortito. Sí. Para que tenga facilidad de recordación. Eso, claro. Claro. Tú dirás Arizona 4 letras. Lo que pasa que cuando Fiorani, mira, cuando estudié el PADE de marketing en Lesan, de los 30 de la clase, 9 eran compradores de Monterrey. Y me conocían, Gandolfito por aquí, Gandolfito por allá, porque mi hermano es una estrella, es un superstar. Entonces, yo me he ganado en la vida con esa muy buena fama de mi hermano y ese muy buen trato. Entonces, un día dijeron la marca, ¿no? En Lesan, estos 3 profesores. Y digo, me voy donde Fiorani, mi gurú, y me dijo, hazte un sondeo. Escríbete así, no 5, 20, 30, 40 y si puedes 50, 50. Y comencé a tomar nota pues, con todos los que me cruzaban. Hoy una marca para mi carbón. Carbón el Negro, Carbón Don Satas, Carbón Satanás, Carbón Bembo, antes que exista Bembo, ¿sabes? Carbón el Bembón, algo así. Carbón Pelican, cuando había ese papel Carbón Pelican, o sea, me dijo, es otro rubro, así que a lo mejor te ganas. Y así hice una lista, creo que de unos 40, 45.
voy donde Fiorani, las lee, estamos por buen camino, móchate 20, o sea, que queden 20. De las 20, me gustan las 20, móchate 10. De las 10, móchate 5. Y esas 5, en su oficina, el día que atentaron contra Juan Pablo II, 13 de mayo de no sé qué año, me dijo Lucho, el barbecue, la parrilla, nació en el sur de Estados Unidos. Alabama, Texas, Arizona. Arizona en esa época ya existía en la mente de los peruanos una marca de cigarros, que era una propaganda simpática. O sea, era el cowboy que enlazaba, no sé, bien bacán, el caballo, toda la nota. Y me dijo, Arizona. Y pegó. Oye, Lucho, con lo que tú me cuentas, claro, tienes que crear una marca para tapar huecos, no sé, financieros. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera corporativa, empresarial? Bueno, el carbón es un recurso natural, vegetal, muy perseguido. Entonces, ha habido escasez. Cuando el niño del 83, nacemos en el 76, o sea, siendo todavía bebés en el mercado, no había carreteras que vinieran del norte. Toda la carretera central del carbón que venía de Pucallpa estaba también cerrada y había escasez. Entonces tuvimos que hacer magia. Yo soy católico, practicante, creyente, creo en la divina providencia, y un día llegó una camionada de la nada. Y pudimos inmediatamente cumplir con las órdenes de compra que se iban acumulando. Porque tú no puedes a un cliente no atenderle su pedido. Es un sacrilegio. Así Heinz un día me dijo eso. Tener una orden de compra, aunque pierdas, ¿ya? No puedes dejar de atenderla. Tienes que cumplir sí o sí. Sí o sí, ¿no? Yo tengo un primo que exportaba flores de Tarma a Holanda y muchas veces las flores, por más que había mucho cuidado, acá en el Callao las tiraban al mar o llegando a su destino las tiraban al mar. Y no había seguro en aquel entonces para las exportaciones. Y él tenía que ver la forma de cumplir. Y un día uno le dijo, nos hemos enterado de este hecho y te vamos a comprar 10 veces más de frente para nosotros meterla a nuestras cámaras frigoríficas y cumplir con ustedes. Y el pata pudo cubrir todos los huecos anteriores, ¿no? Porque llega un momento pues, en el que con tanto esfuerzo y sacrificio Dios te ayuda y te tiene que ayudar. Y eso me pasó, pero también podría yo decir, en el año 8-4, la escasez de papel. O sea, éramos inelegibles a nivel mundial por no pagar la deuda externa con Alan 1 y comenzaron a cortarle todos los créditos al Perú y no llegaba papel y no había papel. ¿Y qué hacías ahí? Magia. Cualquiera se quedaría de brazos cruzados, ¿no? Ante la necesidad te tiene que brotar y te sale la idea, ¿no? Había un hermano marista en mi colegio que decía que el cerebro es un músculo. Más lo ejercitas, más se robustece y mejor produce. Entonces, compramos las bolsas tamaño costal de fideos de arroz en la avenida San Pablo. La desarmábamos, la volteábamos y sobre ese papel marrón poníamos un papel impreso, carbón, no sé cuántos, y adentro del carbón y la sellábamos y vendíamos ese papel en papel reutilizado. Lucho, dicen que el emprendedor nunca muere, ¿no? No. La vida no puede hacer besar el piso, pero igual se va a levantar. No, nunca. Tú antes dijiste, te corre por las venas. Sí, claro, o sea, es así. Cuando uno, ¿no? O sea, hay profesores que dicen, paren, hay otros que dicen, dan a luz, brotan, explotan, pero al final logras el objetivo y eureka y te viene a la cabeza. Oye, Lucho, la vida del empresario está llena de sacrificios, retos, situaciones complicadas. Me dices que tienes una tercera situación bien áspera. Sí, en el 8-1 fue que estudio en Lesan, viene la marca. Del 7-6 al 8-1 era con marca del que me daba su bolsa. Marca Todos, Galax, Monterrey, Tía. Era la marca del carbón. Hasta que me hacen pasar, pues, ¿no? Por el aro en Lesan y pongo la marca Arizona, que al final la decide Fiorani. Y de los 81 a los más 5 años, que en esa época eran por 5 años en el ITINTEC, el registro de la marca, voy yo a renovar la marca, pero no me la había apuntado en mi agenda, tal día, tal hora, renovar marca. Simplemente me acordé y fui al ITINTEC y resulta que mi marca
Ya la acababan de la registrar. habían registrado. la Estaban habían ahí al copiado. acecho del vencimiento y al día siguiente registrarla. Entonces, yo se lo cuento esto a mi gran amigo Alberto Thyssen y él, sumamente molesto, descuadrado, le hace la consulta a otro gran amigo nuestro, abogado, David Sánchez Manrique. Y él inmediatamente nos hace una proposición, una estrategia y nos conecta con el estudio de registro de marcas y patentes Galloso y Colmenares. Hablamos con el mismo señor Lucho Galloso, creo que era el segundo apellido Basigalupo, de primera, que en paz descanse, y nos dice, acá tenemos una alternativa. Ir a Itintec, intentar registrar el isotipo, que es el dibujo, el toro con la herradura, y el logotipo, que es el isotipo con la literatura, Arizona. Dos paralelos. Inmediatamente, esas cosas que suceden, mi papá leía el periódico todos los días en físico, en Bilbao 261, en nuestra casa, en San Isidro, y un día lee que uno de los directores nuevos del Itintec era el señor Carlos Dammert Muelle, gran amigo nuestro. Entonces, cuando Itintec, Carlos Dammert, papá, lo voy a buscar en bicicleta a su oficina. Justo llego y él salía y le digo, tío, hay esto, y le leí la cara. Él era un chistoso, él era un tipo alegre, así, pero cuando le leo la cara, me dijo, es un problema grave. A la tarde lo llamo a Jorge Zúcar Rami, que era el presidente del Itintec, hermano de Juan Zúcar, que fue el que atendió los 3 partos de mi esposa, el médico que atendía pues consultorio abierto, radioprogramas, un tipazo, toda la familia Zúcar. Y entonces me llama Carlos Damer y me dice, a las 4 te va a atender Jorge Zúcar en Itintec. Voy en mi bicicleta, llego a la oficina y Zúcar agarra, revisa y le dice a su secretaria, llámate a Parreño. Y viene el chupe, le apellido Parreño, y le dijo, ¿usted lo conoce al señor? Sí. ¿Sabe qué problema tiene? Sí. Actúe. Y recuperé la marca gracias al apoyo del señor Damer, del señor Zúcar. Y paralelamente la parte legal, porque no se trata de que uno es amigo y el sobrino y buena gente y cara de bueno, sino que había que por la parte legal. Y en simultáneo se registraron ambas y pude recuperar la marca. En el interín, o sea, yo decía, es como llegar a tu casa y no poder entrar. Cuando vea yo toda la marca Arizona en el mercado, que no vaya a ser mía y que le hayan dado legalmente, ¿no? Pero la estrategia fue muy interesante porque en el Acuerdo de Cartagena, artículo 39, dice que para registrar una marca tiene que ser conocida, no tiene que estar en el mercado, tiene que ser novedosa y si es que demuestras que ese que la ha registrado es tu competidor y exhibe la mercadería junto a la tuya, o sea, el pata sabe a todo lo que se atiene y sale por la pata de los caballos. Y eso pasó. A nosotros éramos en determinado momento monopolistas por haber sido los primeros en lanzar carbón vegetal en bolsas para parrilladas al mercado a través de minimarkets, grifos, bodegas, ¿no? Y uno tenía el exhibidor de Arizona y el exhibidor de esta otra marca. Tomamos una foto y con esa foto el tipo se fue, ya sabe por dónde. Lucho, entonces un consejo para los emprendedores, los que quieren hacer negocio, es registren su marca. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Sí. Esa es la llave. Absolutamente. La llave de tu casa. Porque hay gente que está a la búsqueda de registrar marcas. Como que ya están... cazadores. Sí, como cazadores, hunters, claro, por supuesto. Y se buscan agentillos, como me lo dijo Lucho Galloso. Lucho, ¿qué sacrificios personales has tenido que hacer para crecer en el ámbito empresarial? Al estudiar una carrera, año y medio, 2 carreras, más la chamba, tuve que sacrificar mucha vida personal, pero el cuerpo y la salud te pide vacaciones, te pide relax, te pide chepa, y como digo, Dios te envía a la persona indicada, y así llegó una chica de primera, Margarita Lam, que comenzó a absorber todo. Por Fiori había otro amigo, Mario Paredes, que también comenzó a absorber todo y me comenzó a liberar de ciertas responsabilidades. O sea, es importante aprender a delegar también funciones, responsabilidades. Tú sabes que uno primero trabaja para otro, después para uno y después otros trabajan para ti. Eso en el transcurso del tiempo... O sea, uno trabaja para otro, de ahí uno empieza a ser todista
y ahí después ya tienes que empezar a delegar las funciones. Hay quienes malinterpretan de que uno es un conchán, que todo el mundo le hace las cosas y que no sé qué. Pero es que tienes que hacerlo porque al fin y al cabo no te has desprendido de la responsabilidad que tienen, porque quien mete la pata en tu nombre tú lo tienes que resolver. Mucho, pero eso sirve para, o sea, ganar derecho a piso y conocer todos los procesos, ¿no? Totalmente. Y es todista. Y fui todista. Y llegó un momento en el que en mi oficina me decían, loco, suave, te va a dar surmenage, te va a dar un chucaque, siendo chiquillo, ¿eh? O sea, 8, 5, 30 años. Yo nací en el 5, ¿no? Entonces, me acuerdo que me vino el ofrecimiento de mi padrino en aquel entonces, con 5 hijos en Estados Unidos, que yo me había ido por tierra con mi hermano Pepe en el 82, por tierra, Lima, Santiago, Mendoza, hasta Bariloche y la Patagonia, y Comodoro Rivadavia, y de ahí hasta Brasilia, por toda la costa del Atlántico, y de ahí volvimos a Buenos Aires, y de ahí vía Tucumán, Antofagasta, Lima, 24.000 kilómetros, 60 días y 60 noches, y $4.000 de aquel entonces, y este tío, mi padrino, que era viudo, de una hermana de mi mamá, llama a mi mamá y le dice, Irma, dile a mi ahijado que quiero hablar con él. Entonces me invitó a su departamento, vivía solo él, Víctor Madurtua, y me encuentro con un alto así de mapas de la AAA de Estados Unidos y un mapa inmenso en el que él ya había hecho con un plumón todo el recorrido que quería hacer. Y me dijo, sé que has hecho esto, ¿lo hacemos? Lo hacemos y lo hicimos. Y en el 85 pude darme un respiro y darme la vuelta a 21 estados, igual 60 días, ya no 60 noches, porque por la noche dormíamos. Lo que pasa es que con mi hermano había noches que avanzábamos. Oye, Lucho, ¿y qué tan difícil es competir en el negocio de carbón, donde, digamos, el producto de la competencia es similar o hay productos diferenciales? El profesionalismo, lo hemos nombrado varias veces acá. He hablado del ESAN más de una vez. Esto fue en el 81. En el 90, después de varios años de escuchar de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, de empresarios, es que me atrevo a ir e iniciar un programa de 6 meses para propietarios de empresas. Programa PPE. Antes era PYME. Y comienzo ahí las primeras clases a escuchar a unos gurús maravillosos, a unos cerebros iluminados. Miguel Ferré, el fundador, Pablo Ferreiro, el pro-rector, y así José Ricardo Stock, Julio Luque, Fernando Queape, gente pero absolutamente de primera, donde tú dices, solo sé que nada sé. Entonces, la primera conferencia nos las dio Pablo Ferreiro de Babot, Vive, y el tema era la ética profesional. Entonces, cuando él comenzó a hablar, mi mano se levantaba sola. Seguía hablando y mi mano se levantaba sola. Y seguía hablando. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasa cuando el competidor no tiene ética? Su respuesta fue, peor para él. ¿Qué otra pregunta, señores? Y me dejó así. Modestia aparte, salí presidente de la promoción. Al final eligen un presidente, me eligieron. Y el presidente recibe a la siguiente promoción. Entonces, el primer día útil del siguiente año 91, que habían varias personas hoy famosas, les digo esta anécdota. Y les digo, Pablo Ferreiro, ética profesional, mi pregunta, su respuesta, peor para él. Hoy ese competidor no existe. Entonces, el PAD de la Universidad de Piura a mí me ha enseñado a no ir en zigzag. Me ha enseñado a ir en línea recta, directo, bien claro. Mantener la línea ética. Tu principal capital, el personal. Okay. Después el financiero y el material. Pero tu principal capital, el humano, el ser humano. ¿Y cuál es el futuro del carbón? Seguir siendo igual acá en el Perú. Yo he sembrado 16.000 árboles en Chanchamayo, en San Ramón, en la hacienda de mi hermana. O sea, cada vez que yo me presentaba como carbonero, el depredador, el depredador, el depredador. ¿Cómo se rompe ese prejuicio? Sembrando. Entonces primero yo tuve un proyecto que quedó en la nada, en Nazca, 1.000 hectáreas. Te pregunto esto porque muchos dicen, no, el carbón destruye los bosques de algarrobo, ¿no? Se cree eso, ¿no? A eso iba, hace un rato hablábamos del árbol verde. Nosotros tenemos, los peruanos, una expectativa de vida de 75 años más o menos. 80, 85, 90, o sea, estamos bajo tierra. Una rosa dura 3 años. Un árbol dura 20, 25 años.
Entonces, cuando el árbol muere, o sea, el ser humano se le entierra, la rosa, pues abono, ¿no? La trituras. Y el árbol seco lo tienes que convertir en algo. Leña, carbón. ¿Y cómo se rompe ese prejuicio? Porque me lo han hecho, o sea, de sacristán al papa, de paje a rey, me han dicho, ¿no? Depredador, disculpa. Es más, la semana antepasada me hicieron esa broma. En mi Ágora, que es el pato, un gran amigo, ¿no? Y me dijo, el depredador, ¿no? Soy el único que de su billetera ha sembrado 16.000 árboles. Lucho, ¿alguna vez has pensado tirar la toalla? Nunca. 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 O sea... El emprendedor que quiere hacer empresa, negocio, y se le ocurre decir, no es muy difícil, quiero tirar la toalla, soltar el negocio. ¿Qué le dirías? No es un emprendedor, no es un empresario. El empresario está para resolver problemas. Cuando conté lo de escasez de papel y que tenía carbón, tenía pedidos, pero no tenía envases, quien me presentó al PAT de la Universidad de Piura es un gran amigo, Fernando La Rosa de la Pascua, que tenía una fábrica de envases de papel. Y cuando lo fui a buscar y le dije el problema en el que estaba, me dijo, mira Lucho, voy a hacer magia y voy a conseguir una bobina de papel, pero eso va a ser para tu face, tu cara de afuera. Y adentro tú ponle papel periódico del comercio, tú ponle papel reciclado de los bolsas tamaño costal de fideos, arroz y otros, y con eso pudimos salvar la situación. Su papá, don Aníbal, un día me dijo, empresario que se queja no es empresario. El empresario está para resolver problemas. Tu vida, tu pasión, tu frenesí va a ser siempre resolver problemas. Empresario, emprendedor, que tira la esponja, no es empresario. Ese que se queja de todo, el calor, el tráfico, el tránsito, la política o lo que fuere, dedícate a otra cosa. Lucho, y en tu carrera empresarial, ¿te ha tocado perder plata? Porque uno cree que el empresario siempre todo lo tiene lineal cuesta arriba, ¿no? Muy buena pregunta. Yo he estado en una época larga con margen negativo, perdiendo plata. ¿De qué vives? Préstamo por aquí, préstamo por allá. Y un tercer préstamo para cubrir un cuarto para cubrir Pero tienes un mercado que te pide, un mercado cautivo. Tienes 20 familias de las que dependen de ti. Tienes una familia. Hay que comer, estudiar, tirar para adelante. Hoy inyecto. Y que te va creciendo, te va creciendo. Va a llegar un momento que se te va a aparecer la Virgen. Y se acabó. Y bueno, lo hemos podido resolver. Lo hemos podido resolver porque ahora que nos hemos asociado con esta transnacional, pues ellos de frente, o sea, existe una herramienta financiera que se llama Factory. Entonces tú agarras la orden de compra, entregas, guía, factura, Factoring. A las 2 horas tienes tu cheque. Con una pelada, por supuesto, ¿no? Claro. Bien ganada para la entidad que sea, ¿no? Soy socio de Abaco, la cooperativa de ahorro y crédito japonesa, y de EFIDE, la otra cooperativa cuyo presidente es Lucho Baba Nakao y la gerente es Patty Young, donde ellos son los que me han prestado esos balones de oxígeno 2 décadas. 2 décadas y punto, ¿no? Oye, Lucho, pero tienes que tener un temple, una resistencia psicológica para poder resistir todo eso. Es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Cuántas temporadas larguísimas? Salí, aclaraba, se iba a la noche, el amanecer, me levanto, no me levanto. Me levanto. ¿Qué te motivaba? La responsabilidad. La responsabilidad de atender el pedido, mi personal, entrar, hablar, saludar, entregar, cobrar, carruselear. Y así pues, claro. Y bueno, puedo decir con autoridad que de todas se sale. La primera que me ayudó a tener este concepto bien claro en mi vida fue mi esposa, ante un problema que un día tuve, y me dijo, no te preocupes, que mi familia ha pasado por cosas peores y de todas se sale. Si crees en ti, claro, uno, por supuesto, o sea, ante tanto bache y tantas caídas, pues uno comienza ahí a flaquear y decir, estaré bien, pero ves el ejemplo de los demás. Lucho, respóndeme en una frase. ¿Hacer empresa en Perú es factible? ¿Qué error ves en la mayoría de los emprendedores? Quemar etapas, ¿no? Y querer hacer las cosas con vehemencia. Y cuando aumenta la velocidad, pues aumenta el peligro. Querer, ¿no? Saltar etapas. Entre otras. Porque no solamente por el tema impuestos, ¿no? Sino por el tema
importaciones, por el tema de la calidad, ¿no? Ujú. Mi socio estratégico me ha dicho, compramos todas las bolsas y marcas de carbón y presentaciones. Probamos una por una. Le pusimos un código y me dijo, tú eres el único que mantiene la calidad, el único que respeta el peso, y te digo, en una hemos encontrado una plancha de java de fruta hecha carbón, sí. En la otra hemos encontrado una piedra negra, ¿ya? Entonces yo a lo que voy, ahí, gracias a mi papá. Mi papá en la librería, iban pues sus amigos, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Luchito? ¿Y cómo estás acá, no? Yo, el Manolito de la familia, ¿no? Entonces, el Manolito de Mafalda, pero yo siempre estaba con mi papá. Me llegaba acá al mostrador, ¿eh? Entonces, venían pues algunos que decían, oye, tu resma de 500 hojas, quítale 5 hojas y entrega tú, que se va a poner a contar. No, claro, él le seguía la corriente, ¿no? Porque había gente, pues, rimbombante, que a veces, ¿no? Y su colonia de tanos que habían ahí en Rizo con Arenales, había una panadería, el Rialto, simpática de los Quiamulera. Entonces, se iba y mi papá decía, nunca, negocio honrado da plata. Y siempre me quedé con esto. Y cuando me dijeron el resultado de esta prueba ciega, dije, gracias papá, porque negocio honrado da plata. Lucho, ¿cómo te gustaría que recuerden lo que construiste? Mira, basta con haber visto la sonrisa por el lado de Fiori, ¿no? De un niño feliz jugando con un juguete, que ahora te cuento una anécdota, y basta con ahora la tremenda campaña que se está haciendo de Carbón Arizona, la mejor marca, el único que no trae merma, el que prende rápido y el que tiene pedazos homogéneos, ¿no? Suficiente. Tengo 3 hijos, mi cuarto es Arizona. Entonces, cuando yo converso con estos nuevos socios, que son los que ya están manejando el negocio, yo les digo, en mejores manos no he podido dejar a mi cuarto hijo. Una tremenda, gran satisfacción. A mí me gusta la música, el radio, yo escucho, ¿no? Siempre ando ahí, ¿no? Acompañado. Cuando voy con alguien en el carro, no prendo el radio. Alguien un día me dijo que es una falta de respeto. Pero cuando estoy solo, escucho. Y una época larga me prendía el programa de Regina Alcover. Siempre me ha caído súper bien. Y un día... ¿En Radio Felicidad? Sí, siempre. El domingo lo hemos escuchado. No, el domingo ella descansa. Pero hay un programa de boleros a esa hora que es un vacilón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda. Entonces, ¿qué pasa? Un día leo pues que va a haber un recital, una presentación de Regina en la estación de Barranco. Voy con Claudia. Y ella comienza a hacer un recuento de su vida. Desde el colegio, las monjitas, su familia, Joe Danova y Gianmarco y su hija mía, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿cómo comenzó Gianmarco? Desde chico tuvo a su mamá Regina, a su papá Joe Danova, y miren, esa foto que ven ahí, en la que está cantando, no es un micro. Es el mango de una soga de saltar. Fiori. Le esperé para saludarla y decirle, ese mango era de Fiori, que no sé qué. Pero habían 200 personas que la querían saludar y yo ya safari, pues de Barranco a La Molina. Superé. Luchito, anécdota. Cuéntame, ¿y qué es el éxito para ti? El éxito o la suerte no es gratis. El éxito es el resultado del sacrificio, de la entrega, del creer en ti, en los demás, de la confianza. Yo le creo, yo confío en todos. Me han fallado 2 personas en la vida, feo, ¿ya? Muy feo, pero yo sigo confiando en la gente. Mi brazo derecho, la señora Rosaura, Santa Rosaura, como le decimos, un día me dijo, pero señor Lucho, pero esto ya le ha pasado. Yo confío. No te preocupes, yo confío. Y firmé un documento y felizmente que no pasó nada. Pero, ¿qué es el éxito? Es el resultado del sacrificio, de la confianza, de la entrega, de la pasión, de lo que tú pudieras hacer, dar por un objetivo. Y en el objetivo tienes que concentrarte.
Los círculos concéntricos tienen un mismo centro. O sea, pueden tener diferentes diámetros. Hay que concentrarse. Palabras y consejos de un primo mío, el dueño de Crepier, Leonelo Casareto Gandolfo, mi primo hermano, que un día me dijo, primo, concéntrate. Y sí, pues, porque si estás en esto, pero te distraes por aquí, te distraes por allá, te distraes por acullá. O sea, antes te conté que he tenido la representación de los alimentos Goya. He tenido la representación de las gafas de sol Bolé, Serengeti, Warnet y carbón, lentes de sol. Eso me dijo un día en el pad, ¿no? Un amigo. Pero ¿qué pasa? Hubo un stage de un alumno de la Universidad de Lima, Bruno Santoro, que hizo sus prácticas en el negocio. Y entonces con el tiempo él, bueno, después se enamora, se casa, es padre, y yo ya no podía pagarle lo que se merecía y necesitaba. Y él después hizo una carrera muy exitosa en diferentes grandes empresas, Tailoy, Apromsa, Drocasa, gerente de licores, ¿no? Y entonces, un día me toca la puerta y me dice, Lucho, hay esto. Por mi trabajo me mandaron a Tacna y yo en un día me fui a Iquique, al Sofri, volví y me traje 20 lentes Bolé. Y Karina, su esposa, los vendió. Y acá no hay representante de Bolé. Ah, ya, qué bacán, qué interesante. Bueno, se comenzó a investigar, a hacer números, tirar números. Él es un capo, él es MBA del PAT, de la Universidad de Piura. Y me presentó el negocio y yo siempre lo estiraba hasta que un día me dijo Lucho, ya no, ¿por qué? Porque ya nos dieron la representación. ¿A qué razón social? A la gaviota, a la tuya. Esas cosas a mí me gustan. A mí me encantan esas iniciativas que pasen por encima tuyo. Y bueno, nos fue muy bien. 10 años tuvimos 10 años. La representación. No es que la hayamos perdido, sino que ellos cometieron el siguiente gravísimo error. La familia Bolé, Maurice y Marcel Bolé de Francia, Lyon, eran la familia Bolé. Tuvieron éxito a nivel mundial, así en el mismo target de 3, 4 marcas, ¿no? Eran las que se peleaban. Y un día vendieron todo a Bushnell, americana, en Kansas. De la mercadería aquí llegaba en tren de Kansas a Miami, en barco de Miami al Callao y en camión del Callao a Chorrillos. Y se terminó encareciendo todo. Muchas veces el carbón, el 60% de lo que tú pagas por el carbón es flete, ¿no? En el caso del Bolé, tú pagas la marca. Y cuando abrimos una oficina en Tacna, era el acabose, porque había que mandar la mercadería a Valparaíso y un barco que hacía cabotaje, caleteaba, llegaba a Hilo, y en Hilo abrías un container y había un metro cúbico, una caja de 1 metro cúbico. O sea, habíamos tenido que pagar el container por 1 metro cúbico. Temas que tú sumas, restas, que la ley que dice que no, tiene que ser así, 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 y se hace. Bueno, pues, lo ridículo del asunto. Y ese bulto de 1 metro cúbico, había que esperar un camión oficial para que recorra un corredor exonerado de impuestos de Hilo a Tacna. Entonces era un bulto que nadie preguntaba por él. O sea, tenía un código, una nomenclatura en la que nadie se metía porque era una mercadería para el Sofra Tacna, Zona Franca Tacna. Entonces llegaba ahí y la aduana lo abría, constataba, sí, efectivamente. Contigo contamos, ¿te acuerdas? 1.500 lentes ahí, ya que eran una culebra en el piso. Y bueno, pasan esas cosas que son ridículas, pero hay que atenderlas, hay que hacerlas y se acabó. Aprendizaje, ¿no? Oye, Luchito, ¿qué tal conversación interesante, enriquecedora y muchas lecciones para los emprendedores y empresarios que nos ven aquí en Detrás del Éxito? Ha sido un lujo realmente conversar contigo y que compartas todas tus vivencias, pero sobre todo tus retos, tus desafíos. Muchas gracias. En el PAT de la Universidad de Piura aprendí que el segundo nombre de uno tiene que ser la palabra humildad. Yo, con esto, apenas Darío, bienvenido,
me dijiste de esta posible oportunidad. O sea, para mí, mi mayor retribución es que esto se comparta con gente que lo necesite. Mi papá, después de trabajar en la maderera, poner la librería, pagarle su carrera en la de Lima a mi hermano, pagarle su carrera a mi hermana en la escuela de Santolaya, decoración de Miraflores, ¿no? Que después se convirtió en Montemario y hoy es Universidad de Piura. Yo no se me ocurrió preguntarle a mi papá, yo quiero ir a la de Lima. Yo me metí a una universidad nacional. Me metí a un instituto, CESAE. El primer ciclo se pagó completo. El segundo dije, aquí yo mismo soy. Señor Alzamora, que era el director y dueño, Enrique Alzamora el Solar. Yo quisiera seguir, pero quisiera media beca. Automáticamente, Gandolfo. Entonces ya era más suave, ¿no? Y la necesitaba, y si no me la daba, a mi papá le iba a tener que seguir costando sangre, sudor y lágrima, pero ya con la media beca, yo de mi propio negocio y cachuelos de los artículos deportivos, uno de los primeros negocios que tuve fue un polo, que era el apachurrito, que era el juguete estrella de Baza, y la apachurrita. Entonces Eduardo de Nemostier nos dio libertad de poderlo, sin cobrarnos nada, a un amigo, Alex Piqueras Sotolongo, cubano, que vive ahora en Miami, estudió en el Colegio San Agustín, y a él le fue el que le dio, ¿no? Entonces hicimos 1000 y 1000 y los vendíamos como pan caliente. En la Feria del Pacífico conseguimos a un patita y a otro, que con el polo puesto lo iba vendiendo. Entonces cuando mi papá en la librería se quejaba de los ambulantes afuera que le hacían competencia, yo me convertí de alguna forma pues en ambulante con los politos de la Pachurrito, y ahí es donde uno aprende y dice, uno repite sin pensar, ¿no? Los ambulantes. ¡Pobres los ambulantes! O sea, a mí me da pena esa señora que le confiscaron su puesto en Surco, ese que le confiscaron su puesto del ceviche, se lo comieron en el camión, estos que, sí, claro, y los botaron, ¿no? El otro día caminando por el malecón a la altura del parapuerto, ¿no? Habían 3 municipales que le querían confiscar sus flores hechas a colores, estas serranitas que vienen. Entonces yo intervine y le dije, pero ustedes tienen su sueldo, vayan, busquen a otro. No, que está prohibido y la señora es residente. Entonces yo me quedé por ahí un rato porque no iba a permitir que le levanten la mercadería. Y bueno, uno cuando hace una donación la tiene que hacer anónima, pero en ese momento yo le di... Lucho, se cometen muchos abusos, ¿no? Creen que a mí me da pena y me da ganas de llorar. Creen que los ambulantes son delincuentes, ¿no? Cuando están trabajando. Claro. Y el que parcha un bache en un cruce, en una avenida, no sé qué, le doy la suya. 5 soles, 2 soles, algo, pero ya tiene pues para por lo menos mejorar su menú y alimentarse, ¿no? Kenji, sinceramente, gracias por esta oportunidad en la que no pienso en mí, lo bacán, que todo lo que he contado, sino que esto, como has dicho tú, se comparte con todos los que van a estar acá escuchando, y cuando quieran se ponen en contacto. Yo puedo dar un mensaje en cualquier otro lugar, recinto. Si tú comes un palo anticucho pues ahí en la carretera yendo a Chincha y tú preguntas si es de carne si es de corazón de res, te van a decir que sí, pues no te van a decir que es de burro, ¿no? Que muchas veces es la verdad, y eso me ha pasado, y es riquísimo. Mi gente linda, gracias por estar siempre conectados en Detrás del Éxito. Siempre todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos empresarios que nos cuentan todas sus historias, anécdotas, pero lo más interesante que yo puedo rescatar de todas estas conversaciones son los retos, problemas y desafíos que tienen que atravesar. Es totalmente enriquecedor. Luchito, gracias por abrirnos la puerta de tu casa y contarnos tu historia de una forma muy entretenida. Nuevamente. Puede haber una segunda versión cuando quieran, porque muchas cosas se han quedado en el tintero, ¿no? Sí.